Buenas tardes, mi nombre es Sergio Mesa de Anda, soy director de Plan Estratégico. Les damos el día de hoy la bienvenida a la presentación de la Así Estamos Juárez versión 2020. Cada año nos reunimos para ver el estado de la ciudad. Este año, debido al COVID, pues las circunstancias han cambiado nuestro encuentro. Ahora nos hemos encontrado virtualmente. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas es que podemos llegar a más gente para hacerle presente esta información, pero siempre estaremos extrañando el poder saludarnos, el poder platicar, el poder abrazarnos. Pero bueno, estas son las circunstancias y hay que adaptarnos. Antes de entrar en materia, me gustaría compartirles una noticia que nos ha roto el corazón. Nuestro compañero Gerardo Ponce, el 23 de julio, ha perdido la vida en un accidente automovilístico. Gerardo, un muchacho de 28 años, de gran corazón, extraordinaria persona, un profesional muy brillante, pues nos ha dejado y eso nos ha generado un vacío y un dolor inmenso. Va nuestro abrazo muy solidario a su esposa Alejandra y a toda su familia. Que la vida nos permita saber honrar su memoria. Entrando en materia, esta es la primera presentación de la información de Así Estamos Juárez de este año. Van a ser una serie de 4 presentaciones. Hoy iniciamos presentando el estado actual de la ciudad. Cada jueves de agosto estaremos presentando un tema distinto. El 13 estaremos presentando un comparativo de Juárez contra los municipios más poblados tanto del país como del estado de Chihuahua. El 20 de agosto estaremos presentando algo nuevo, algo que viene a complementar lo que ya hacíamos. Hemos estado viendo siempre el estado de la ciudad. Ahora queremos también ver cuál es el estado de las personas que vivimos en esta ciudad, viendo su satisfacción con su vida, con sus relaciones familiares, con el trabajo, cuáles son sus temores, sus esperanzas, todo el bienestar de la persona en sí. El 27 de agosto estaremos presentando los avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Juárez 2030. Esto es el aterrizaje aquí en Juárez de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Estas actividades las desarrollamos pues en un marco pues dentro de todas las circunstancias, en un marco de aniversario. Así Estamos Juárez cumple 10 años, ¿sí? Ya son 10 años que echamos a andar este proyecto con la intención de que Juárez contara con un sistema de indicadores que nos permitiera ir tomándole el pulso a lo que está pasando en nuestra ciudad. El sistema ha evolucionado a lo largo de estos años y se ha convertido en una referencia importante para conocer nuestra ciudad. Este proyecto, Así Estamos Juárez, ha sido posible y es posible al apoyo que actualmente le están dando los socios de Plan Estratégico de Juárez, FICOSEC y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Y también cabe mencionar que hace 10 años el primer financiamiento para poder echar a andar este proyecto fue por parte de USAID. No puedo más que agradecer a quien ha coordinado estos esfuerzos a lo largo de 10 años, desde sus inicios, a Erika Don Juan. Muchas gracias, Erika, por todo el trabajo. Este camino ha sido de retos y satisfacciones, pero han valido la pena todos. Erika hoy no podrá acompañarnos en esta presentación por motivos de salud, pero la siguiente semana ya estará por aquí con nosotros. Les agradecemos su presencia a quienes se han conectado a través de las tecnologías. Somos más de los que habitualmente nos encontramos en los eventos presenciales. Y bien, pues en este marco, comencemos la presentación. Le voy a ceder la palabra a mi compañero Abel Chacón, quien es coordinador del área de Contraloría Social del Plan Estratégico de Juárez. Del informe Así Estamos Juárez 2020. Empecemos con la parte económica. Con esto podemos comentar que al mes de abril de 2020 el número de establecimientos en Juárez era de 42,093. El crecimiento se presentó principalmente en servicios, aunque también los establecimientos de comercio y manufactura tuvieron crecimiento. El impacto de la pandemia en este sentido todavía no se conoce, pero podemos esperar una disminución precisamente en el sector servicios. Para el caso de la industria maquiladora, contamos con 330 industrias operando en la ciudad,
que implica una recuperación a los niveles de 2018, aunque sigue siendo menos que los que operaban en nuestra ciudad en 2017. En cuanto al número de personas con empleo formal, el dato a 2019 muestra que la desaceleración económica se vio reflejada en una ligera pérdida de empleos. En los primeros meses de 2020, la caída se agravó tanto por la desaceleración como por la pandemia, cayendo hasta 445,000 empleos en la ciudad. A pesar de lo que indican los datos duros en términos de empleo, para el cierre de 2019, más de la mitad de la población percibió una situación económica igual y fue un mayor porcentaje de personas quienes vieron quienes vieron mejoría a quienes vieron afectaciones. En Juárez, menos del 10% de la población tiene la capacidad de ahorrar con su ingreso familiar. Más de la mitad de la población considera que le alcanza justo y sin grandes dificultades. En su mayoría, la ciudadanía percibe a Juárez como una ciudad con desigualdad. Solamente el 14% de la población la describiría como baja o muy baja, mientras que 1 de cada 4 personas en Ciudad Juárez la describe como alta o muy alta. El salario mínimo recibió un ligero incremento en 2020, situándose en 185 pesos con 56 centavos. Con esto, podemos ver y hablar de que la canasta básica alimentaria más la no alimentaria generan un costo mensual por persona de 3,176 pesos. Mantener un hogar de 4 integrantes con lo mínimo indispensable tiene un costo de 12,707 pesos, según los cálculos de Coneval. Si de estos 4 integrantes, 2 laboran con un ingreso mínimo, no alcanzaría a costearla. El salario mínimo sigue siendo insuficiente para una familia de estas características, a pesar del incremento al doble que se dio en 2019. De manera histórica, el costo de estas canastas ha incrementado en 500 pesos mensuales por persona entre 2015 y diciembre de 2019, teniendo su incremento más pronunciado en 2017. Entonces, con esto ahora le cedo la palabra a Marisa, coordinadora de la Asamblea de Organizaciones de la Sociedad Civil en Ciudad Juárez. A continuación, revisaremos distintos temas sobre cómo vivimos en nuestra ciudad. Iniciamos con salud, donde el mayor número de personas derechohabientes reciben el servicio del IMSS, seguido por el Seguro Popular y finalmente por el ISSSTE. En lo general, la satisfacción con el trato de los médicos es quien recibe un mayor porcentaje, seguido por la satisfacción con las instalaciones y por último la satisfacción por el servicio. La satisfacción general por servicio, el servicio privado es quien recibe un mayor porcentaje y pues al final está el seguro, el Instituto Mexicano del Seguro Social. La satisfacción con las instalaciones de nueva cuenta lo tiene en primer lugar el sector privado y seguido por el Seguro Popular, el ISSSTE en tercer lugar y de nueva cuenta el IMSS en el último lugar. La satisfacción con el trato de los médicos, de nueva cuenta vemos que es el sector privado quien ocupa el primer lugar en grado de satisfacción con el trato de los médicos, seguido de nueva cuenta por el Seguro Popular. En tercera posición está el ISSSTE y de nueva cuenta, en último lugar, el IMSS. En temas de educación, la deserción escolar en Juárez, este periodo disminuyó. El 11% ha desertado a nivel preparatoria bachillerato, seguido por la secundaria y por último el nivel primario. La satisfacción con la calidad de la educación recibe una mayor calificación en cuanto a la satisfacción, la educación superior con un 8.89, seguido por un porcentaje muy pequeño la educación media y por último la educación básica. En cuanto a justicia, podemos ver que un 12.8% de la población en nuestra ciudad en el último año ha sufrido algún tipo de discriminación.
notando que en el sector poniente de la ciudad es donde se percibe más esta situación. ¿Cuántas personas respondieron que sí han sentido algún tipo de discriminación? Ligeramente los hombres son quienes reportan mayor discriminación, con un 13%. Las mujeres reportan un 12.2%. Y el rango de edad entre los 30 y 44 años de edad es quien con un 15.8% percibe un mayor grado de discriminación. En último lugar está las personas de 60 o más años de edad con un 8.5%. A continuación, estas son las distintas causas por las que las personas se han sentido discriminadas. La edad es con un 21% es una de las causas o la causa principal por la que se ha sentido discriminada la persona. El lugar de origen dentro del país con un 9.7%, el lugar de origen extranjero con un 2.1%, la religión es otro motivo de discriminación y la discapacidad con un 9.7%. En cuanto al robo de autos, incrementó ligeramente el número de robos de autos, además de haber incrementado la violencia en los mismos en este 2019. El robo de comercios con violencia disminuyó de manera evidente en el 2019. Desde el 2017, el cobro de pisos denunciados se ha mantenido en los mismos niveles. En cuanto a homicidios, la tendencia de aumento en asesinatos sigue a la alza y en los últimos 3 años se han duplicado los asesinatos en la ciudad. Este es un dato definitivamente importante para tomar en cuenta. La fuente es la Mesa de Seguridad y de Justicia. Los asesinatos de mujeres, los feminicidios reportados en el 2019 fueron 12, bajó a diferencia del 2018 que se reportaron 28, y en general los asesinatos de mujeres reportados en 2018 fueron 45, un número significativamente más bajo reportado en el 2017 con 112 asesinatos de mujeres. A continuación cederé la palabra a Alexio Rodallegas, coordinador de comunicación de Plan Estratégico de Juárez. Muchas gracias, Marisa. Para platicar sobre dónde vivimos, tenemos que entender a nuestra ciudad y cómo nos comportamos dentro de esta ciudad. Lo primero es, de 2005 a 2015, la mancha urbana tuvo un crecimiento muy importante sin que la población haya crecido en la misma medida. Esto nos ha llevado a tomar una serie de decisiones que han ido impactando la calidad de vida de la ciudadanía y las propias prácticas que realizamos. Por ejemplo, cuando le preguntamos a la ciudadanía cómo se transporta usualmente cuando sale al trabajo, vemos el automóvil como la principal forma de transporte con más de un 40%, seguido del transporte público, autobús o rutera, con un 20.7%. Para el caso del trabajo, sí hay un porcentaje importante que utiliza el autobús especial, sobre todo el relacionado con la industria. Y bueno, lo que estamos viendo aquí es que alrededor del 80% se desplaza en vehículos motorizados para ir a cualquier lugar. Lo que vemos que cambia es quienes utilizan 2 o más medios de transporte. Sube de manera importante esta respuesta. Esto tiene que ver con quienes comparten caminar con utilizar transporte público, quienes comparten vehículo particular con algún servicio privado, como es el caso de Uber o los taxis, y toda esta combinación. Pero lo que vemos es que el uso de automóviles particulares no disminuye cuando no se trata de trabajo, es decir, es una constante en la forma y en el estilo de vida de Juárez. Cuando vemos este dato ya en vehículos registrados en circulación, vemos que en Juárez a 2018, que es la última cifra que tenemos de parte de INEGI, la cantidad de vehículos registrados era de 550,929, un incremento del año anterior, de alrededor de 25,000 vehículos registrados entre 2017 y 2018. Y hay que tomar en cuenta para referencia que la población de Juárez es de alrededor de 1,400,000 personas, es decir, estamos hablando de un vehículo por cada 3 personas, que viéndolo en estos siguientes datos, cuando vemos los vehículos de motor disponibles por hogar, es cuando nos damos cuenta que hay más vehículos que casas en Juárez, y esto ha tenido un impacto
muy importante en muchos aspectos, desde la calidad de los servicios públicos hasta las condiciones de tráfico, que van a tener un impacto incluso en la salud mental o en el bienestar de la población, este tipo de situaciones, pero sí vemos que, bueno, solamente 1 de cada 4 hogares no tiene un vehículo en su hogar, mientras que un 42% tiene un vehículo en su hogar, un 21.9% tiene 2, y un 8.4% de los hogares en Juárez tienen 3 o más vehículos. Cuando lo contrastamos, por ejemplo, con bicicletas, nos damos cuenta que, bueno, 6 de cada 10 no tienen ninguna bicicleta en casa, y en el caso donde sí hay bicicletas, vale la pena mencionar que la gran mayoría están relacionadas con bicicletas para niñas y niños o para bicicletas para jóvenes. Entonces, el hecho de que las respuestas aquí algunas muestren bicicletas en los hogares no necesariamente representa que esto tiene que ver con un medio de transporte, sino como una forma de entretenimiento o esparcimiento. Y bueno, esta serie de situaciones relacionadas con cómo nos transportamos también tiene un efecto muy significativo en la calidad de los servicios públicos y en muchas percepciones que tenemos, y además hay otros factores que explican esta misma situación. En noviembre de 2019 preguntamos a la ciudadanía cómo calificaba los diferentes servicios públicos. El servicio de agua se mantiene en primer lugar, aunque con una calificación a la baja, y tiene un 8.12. De ahí hemos preguntado por primera vez desde el inicio del sistema de indicadores Así Estamos Juárez la calidad con el servicio de energía eléctrica, es decir, cómo calificaban el suministro de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, nos dieron una calificación muy cercana al 8. Es la primera vez que hacemos la pregunta en noviembre. Estamos al tanto de que en los últimos meses ha habido una serie de denuncias al respecto de fallas en el suministro eléctrico. Sin embargo, bueno, esta encuesta se realizó en noviembre y estaríamos esperando a la próxima encuesta para ver reflejadas estas denuncias que se han dado en los últimos meses. De la misma manera se encuentra el caso de recolección de basura, que aunque se encuentra como el tercer servicio mejor evaluado, sí ha ido a la baja, es porque anteriormente estuvo incluso cercano a tener un 9 de calificación, ahora ya estamos en un 7.76, es decir, sigue a la baja de manera permanente la calidad de la recolección de basura. En lo que tiene que ver con el transporte semimasivo, es decir, el ecobús, tiene una calificación de 7.15, y este servicio ha fluctuado con los años de calificaciones bajas a calificaciones más altas, pero por lo general se encuentra bastante mejor evaluado que el transporte tradicional, que vamos a ver más adelante. En calles y semaforización, lo que tiene que ver específicamente con las vialidades y semaforización, tiene una calificación de 7.07. Históricamente se ha mantenido en calificaciones muy similares, es decir, entre 6.9 y 7.1. Es algo que se ha mantenido estable sin falta. En esta ocasión separamos estas vialidades con la semaforización para poder ver si había diferencia en estos dos aspectos. Las señales viales en particular obtienen un 6.9 y se mantienen dentro del mismo rango. El servicio de alumbrado público tiene una calificación de 6.17, ha estado a la baja sin parar desde 2015 este servicio, que se encontraba entre los mejores evaluados, cercano al 8, y cada año ha ido a la baja. Conocemos que ha sido un tema de mucha discusión, de mucha polémica, y sin embargo, bueno, sigue sin una solución que ya se vea reflejado. Esperemos que para la encuesta de noviembre, con las actividades que se están llevando a cabo con el tema de alumbrado público, podamos ver un repunte en esa calificación. En disponibilidad de áreas verdes, la ciudadanía califica con un 6.04, es decir, muy apenas por encima de la calificación aprobatoria. La disponibilidad de áreas verdes que resultan importantes cuando hablamos de la situación del tráfico y con la situación relacionada con el impacto ambiental que esto puede traer. Y en los últimos dos lugares, como ha sido la costumbre desde el inicio de esta evaluación, se encuentra el transporte público tradicional o las rutas con un 5.52. Generalmente se encuentran estos rangos. Y en último puesto, las calles y pavimentación, es decir, la problemática de baches alcanzó la calificación más baja que ha recibido desde el inicio de las encuestas de Así Estamos Juárez, es decir, desde 2011
A la fecha, esta es la calificación más baja que recibe la calidad de la pavimentación, con un 5.1. Con lo que tiene que ver con los espacios públicos, una cosa son los servicios, los espacios públicos, los centros comunitarios reciben una calificación de 7.7, se ha mantenido en buenos niveles en los últimos años. Las bibliotecas se evalúan con un 7.58, las unidades deportivas con un 7.59, los espacios para personas con discapacidad tienen un 6.3 y las banquetas un 6.3, es decir, también son preocupantes las calificaciones relacionadas con las banquetas. No solamente son las calles las que tienen problemáticas, sino que las banquetas tampoco generan la satisfacción en quienes las utilizan. Y gestión ambiental, bueno, la calidad del agua, una cosa es la evaluación del servicio y suministro de agua, otra es la calidad del agua en sí misma. En este caso se calificó con un 7.19, la calidad del aire con un 7.06, esta ha fluctuado a lo largo de los años la percepción de esta calidad del aire. El hecho es que en esta última evaluación pues recibe una calificación por encima del 7. La cantidad de árboles en la ciudad, un 6.49, una calificación con riesgo de ir a la baja, sin embargo, una calificación aprobatoria. Y finalmente la basura en las calles, que dentro de la gestión ambiental también ha sido históricamente una de las peor calificadas. Basura en las calles recibe un 4.94, ha estado en calificaciones de 3. Entonces, bueno, esta calificación sigue baja, pero es consecuente con la tendencia de los últimos años. Gracias, Alexius. Ahora continuamos con los datos relativos a la percepción de la ciudadanía en su relación con el gobierno, o los 3 niveles de gobierno, para este caso, gobierno municipal, estatal y federal. En esta encuesta hacemos una serie de preguntas. Una de ellas es, ¿qué tanto cree que el gobierno municipal tome en cuenta a la ciudadanía? A esta respuesta relativa al gobierno municipal y que tome en cuenta a la ciudadanía, el 41.2% considera que en nada se tome en cuenta a la ciudadanía, el 30% considera que poco y el 5.2% considera que mucho. La misma pregunta ahora, pero relativa al gobierno estatal, el 47.2% de los entrevistados considera que no se toma en cuenta a la ciudadanía, 29% consideran que poco se considera a la ciudadanía y el 3.6%, solamente el 3.6% considera que se toma en cuenta mucho a la ciudadanía por parte del gobierno estatal. Para ahora relativo al gobierno federal, la ciudadanía considera que el 35.7% de los entrevistados considera que no se toma en cuenta la ciudadanía, 25.3% considera que se toma en cuenta poco y 11.4% considera que se toma en cuenta mucho a la ciudadanía desde el gobierno federal. Otra pregunta que hicimos es, ¿qué tanto cree que el gobierno municipal cumpla con sus compromisos y propuestas? Sobre el gobierno municipal y sus compromisos y propuestas, los entrevistados manifiestan en un 47% que no cumple con sus compromisos y propuestas el gobierno municipal, 28.1% considera que poco y 3.8% considera que mucho cumple con sus compromisos y propuestas el gobierno municipal. Ahora, la misma pregunta, pero relativa al gobierno estatal, el 51.8% de los entrevistados manifiesta que el gobierno estatal cumple nada sus compromisos y propuestas, 25.6% considera que cumple poco y el 2.4% considera que mucho cumple con sus compromisos y propuestas. Ahora, con respecto al gobierno federal, en esta misma pregunta, 39% de los entrevistados considera que no se cumple con los compromisos y propuestas, el 23.4% considera que poco y el 12% considera que el gobierno federal cumple con sus compromisos y propuestas en mucho. Ahora, otra pregunta que hicimos, ¿qué tanto cree que el gobierno municipal rinda cuentas a la ciudadanía? En materia de rendir cuentas desde el gobierno municipal, el 58.8% de la población considera que no rinde cuentas a la población el gobierno municipal
El 20.9% considera que rinde poco, rinde pocas cuentas a la ciudadanía. Y el 3.8%, solamente el 3.8% considera que rinde cuentas, digamos, de manera total. Otra pregunta que hicimos es, ¿qué tanto cree que el gobierno estatal rinda cuentas a la ciudadanía? Bueno, misma pregunta ahora para el gobierno estatal. En este caso, el 61.8% considera que nada, el 19.3% considera que rinde cuentas el gobierno estatal muy poco y solamente el 2.2% considera que mucho en el tema de rendición de cuentas por parte del gobierno estatal. Ahora, el gobierno federal, en estos resultados, la población encuestada manifestó en un 50.5% que el gobierno federal pues no rinde cuentas, nada de rendir cuentas a la ciudadanía. Solamente 17.8% de los entrevistados considera que poco rinde cuentas y el 11.1% considera que el gobierno federal rinde cuentas en mucho. Ahora hicimos también la pregunta, como año con año, sobre la importancia de votar, si es importante o no es importante votar. Para esto, los encuestados, el 81.6% de los encuestados manifestó que votar es importante. El 11.2% considera que es poco importante y 6.8% considera que no es nada importante el votar. Ahora, sobre las personas que consideran que es importante, aquí podemos ver una gráfica histórica de las encuestas que hemos hecho desde 2015 a 2019. En 2015 podemos ver que la percepción de las personas que consideraban que era importante era solamente del 63% de las personas entrevistadas. A diferencia de esta última encuesta, que ya estamos en un 82%. Ha habido unos altibajos, pero pues la tendencia es a la alza. Ahora con esto terminamos esta parte y le cedo la palabra para continuar a mi compañera Marisa. En cuanto a la confianza en instituciones, de acuerdo a las respuestas de los encuestados, a cuáles son las instituciones que más violan las leyes, la Policía Municipal ocupa el primer lugar con un 21.7%, seguido del Tránsito Municipal con un 16%. Al preguntar qué tanta confianza tiene usted en cada institución, quien mayor porcentaje recibió en cuanto a niveles de desconfianza es la Policía Ministerial con un 74.9%, seguido de la Seguridad Vial con un 73.7%. Paradójicamente, las instituciones de seguridad son en las que menos confía la ciudadanía. Sobre los servidores y servidoras públicas, los diputados son en quienes menos confía la ciudadanía con un 72.3%, seguido de los funcionarios del gobierno estatal con un 71.6%. Después están los regidores y regidoras, seguido por la síndica municipal, los funcionarios del gobierno municipal y por último los funcionarios del gobierno federal. Las instituciones no gubernamentales son quienes gozan de mayor confianza de la ciudadanía, siendo los maestros quienes ocupan el mayor porcentaje de confianza con un 72.4%, seguido de las universidades, después de las iglesias. Las organizaciones ciudadanas ocupan un 53.5% de confianza y los empresarios un 50.9% de confianza. Para detallar a fondo la percepción de la ciudadanía con quienes nos representan, cedo nuevamente la palabra a mi compañero Alexius. Gracias, Marisa. En cualquier democracia la representación es muy importante y es por eso que vamos a conocer un poco la percepción de esa relación entre ciudadanía y sus representantes, empezando con las y los regidores. Solamente un 3.2% de la ciudadanía puede mencionar el nombre de al menos un regidor de los 20 que hay en el ayuntamiento, mientras que un 96.8% no puede mencionar ni siquiera el nombre de uno de 20 regidores. Cuando se les pregunta qué tanto consideran que los regidores y las regidoras representan los intereses de la ciudadanía,
vemos que si analizamos esta pequeña gráfica que estamos viendo, desde poco hacia nada, nos podemos topar que estamos cerca de un 80% de personas que consideran que no, es decir, un 23% considera que los regidores y las regidoras no representan en nada los intereses de la ciudadanía, un 10% dice que muy poco y un 49% dice que poco. Solamente un 2.7% considera que los intereses de la ciudadanía se ven reflejados en las acciones de los regidores. Cuando nos vamos al tema de la sindicatura municipal, la situación es muy similar, solamente un 2.8% puede mencionar por nombre a la síndica municipal, que en este caso, bueno, la pregunta se hace sobre una sola persona y no sobre un bloque de 20 nombres, pero los datos son todavía más bajos que el resultado de las regidurías. Estos resultados también son muy similares, estamos hablando de niveles también parecidos, de un 80% que no considera que representa los intereses, frente a ligeramente menos del 20% que considera que los intereses de la ciudadanía se ven representados por la sindicatura. A nivel Estado, cuando hablamos de diputadas y diputados locales o del Congreso del Estado, solamente el 0.1% puede mencionar el nombre de alguno de sus 9 diputados que representan aquí la ciudad, un poco más si consideramos los de representación proporcional que son originarios de Juárez. Y la pregunta, bueno, regresamos a más o menos los mismos números, podemos ver una tendencia muy clara de desconfianza entre ciudadanía y representantes, y encontramos otra vez los niveles muy parecidos de casi un 85% que considera que sus intereses no se ven reflejados por las diputadas y los diputados locales. A nivel federal se duplica el porcentaje que conoce a al menos uno de sus diputados federales, pero bueno, se duplica porque pasa de 0.1 a 0.2, sigue siendo un número muy bajo. Y finalmente estos datos nuevamente nos dan una tendencia parecida. Como pueden ver, sí hay ciertos matices entre cada uno de los puestos de representación. Algunos tienden más hacia nada, algunos tienden más hacia poco, pero realmente las respuestas algo y mucho vemos niveles muy similares. En lo que tiene que ver con quienes tienen puestos ejecutivos, es decir, el presidente municipal, el gobernador y el presidente de la República, podemos ver aquí sus calificaciones. El presidente municipal, Armando Cavada, desde que inició su gobierno, la primera encuesta que hicimos sobre su gobierno en 2017, se le calificaba con un 7.19. Ya para noviembre de 2019 la calificación era de 5.22, ha sido una caída importante de 2 puntos a lo largo de estos años. Podemos ver también una calificación reprobatoria por parte del gobierno del estado. El gobernador Javier Corral desde su primera evaluación tenía calificaciones por debajo del 5, ahora ya está acercándose al 4 cerrado, es decir, pasó de 4.94 a 4.09 a lo largo de estos 3 años. Y para el caso del presidente de la República, que es el primer año que se le evalúa, tiene una calificación de 7.17, que podemos ver es muy similar a la calificación que recibió el presidente municipal en su primer año de gobierno. Vamos a ver cómo evoluciona con los años esta calificación. Generalmente, como pueden ver en los otros casos, el primer año de gobierno tiene una mejor calificación que después, que hay un desgaste, pero vamos a ver cómo se desempeña. Viéndolo a nivel de la ciudad, viendo por zonas, viendo, por ejemplo, este es el mapa del caso del presidente municipal Armando Cavada, podemos ver que en el distrito 7 es donde tiene su mejor calificación con un 5.78, y en el distrito 3 al norponiente de la ciudad es donde recibe su calificación más baja con un 4.99. Para el caso del gobernador, podemos ver la insatisfacción en el mismo sector que donde se veía la insatisfacción con el presidente municipal, en el distrito 3, pero el distrito 4, que está inmediatamente adyacente, se encuentra con una calificación también de 3.88, siendo el distrito 7 quien evalúa mejor al gobernador del estado en una tendencia muy similar con el presidente municipal. Pueden ver que el distrito 7 es quien evalúa también mejor al presidente municipal. Y finalmente, con la evaluación a López Obrador, el distrito 5 es quien lo evalúa con la calificación más baja, con un 6.70,
y siendo el distrito 9 al sur de la ciudad quien evalúa de mejor manera con un 7.92. Se pueden ver ciertos matices y ciertas tendencias en la forma en la que la ciudadanía califica a sus gobernantes, y vamos a seguir analizando cada año cómo es que se desenvuelve y cómo es que la ciudadanía evalúa a sus gobernantes, pensando que el próximo año estaremos presentando un periodo electoral y que estos números pueden modificarse de manera muy, muy abrupta. Agradecemos a Marisa, a Bel y a Alexius la información que nos han compartido. Ahora haremos ahí unas reflexiones finales, empezando decir que actualmente estamos viviendo una triple crisis, ¿sí? Estamos viviendo la crisis de salud, estamos viviendo una crisis económica y estamos viviendo también una crisis de seguridad, ¿sí? Estas crisis se nos han juntado este 2020 y se parece, salvo la situación de la salud, a lo que ya habíamos vivido a partir de 2008, donde se nos juntaron la crisis económica y la crisis de violencia. La violencia no ha abandonado nuestra ciudad, ¿sí? Ahí ha permanecido. Sin embargo, en 2012 se echaron las campanas al vuelo diciendo que Juárez ya estaba en paz, pero esa paz pues estaba agarrada con alfileres, puesto que las causas profundas siguen intactas. También empezamos a decir que éramos una ciudad segura y resiliente, cuando tal vez lo que hicimos solamente fue haber aprendido a convivir con la violencia, con la muerte. Probablemente se trate más de indiferencia que de resiliencia. Estos meses de COVID han sido de soledad para no pocos, de lutos, de sufrimientos físicos y problemas económicos y psicológicos. Para muchos, el presente y el futuro están llenos de incertidumbre. Las posibilidades de un contagio y de la pérdida del trabajo están martillando día a día a miles de juarenses. Existen otras violencias, ¿sí? Si bien la inseguridad y los balazos son atentados directos contra la vida, no son menos violentas la pobreza y la desigualdad. La marginación, la falta de una buena educación, de trabajo y de oportunidades van matando día a día a los más débiles. Las posibilidades de una vida digna para quienes menos ganan siguen reduciéndose. Todas estas son expresiones de dolor y muerte de un sistema político y económico enfermo para muchos y saludable para muy pocos. Esta crisis económica, la pérdida de la salud y la inseguridad van generando miedo. Como sociedad, debemos de estar muy atentos a que ningún gobernante lucre con este miedo, beneficiándose política y económicamente. En nombre de la salud y la seguridad, se cierran y endurecen y se muestran como los redentores sociales cuando en realidad solo están pensando en las siguientes elecciones. Quieren usar el COVID y la violencia para recuperar algo de la legitimidad que han perdido. En este momento, es necesario un examen de conciencia como ciudad. Lo que estamos viviendo no se ha producido de la noche a la mañana, se ha gestado a lo largo de los años y es necesario que revisemos en nuestra memoria los errores, las incapacidades que hemos tenido como sociedad, no solo como gobierno, sino sociedad y gobierno, aprender de ellas y no repetirlas. Esto implica asumir la realidad como es. No tener miedo a ver las cosas como son, hacer un examen autocrítico con toda la honestidad intelectual de la que seamos capaces, no para echar culpas, sino para reconocernos como fruto de los aciertos y de los errores anteriores. Todos estos esfuerzos, a la luz de todas estas cifras, de todos estos números que nos han sido presentados, debemos guiarlos principalmente por el deseo de tener una mejor ciudad para todos, de tener una mejor casa común donde vivamos todos los juarenses. También es necesario que vayamos tomando conciencia que tenemos derecho a una ciudad que, como lo dice la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, dice, esto lo voy a leer textual porque es una maravilla, dice, las ciudades deben ser un ámbito de realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo de todas las personas. Todas las personas tienen el derecho de encontrar en la ciudad las condiciones necesarias para su realización política, económica, cultural, social y ecológica. En estos momentos, nuestra ciudad
no es ese escenario donde podamos realizarnos, donde podamos hacer efectivos nuestros derechos. Para salir de esta situación, Juárez requiere de todo un esfuerzo común. Es ingenuo pensar que el gobierno va a resolver las cosas, ¿sí? Y hemos visto de lo que son capaces y de lo que no, y la respuesta es clara. El motor de los cambios en una sociedad, en un país como México, en una ciudad como Juárez, van a partir y tienen que partir de una sociedad unida, que estemos proponiendo y exigiendo a los gobiernos que hagan lo que tienen que hacer. Necesitamos un esfuerzo común y una visión compartida de largo plazo que vaya más allá de los tiempos de los gobiernos y la lógica electoral. Es necesario que articulemos los esfuerzos que se están desarrollando en la ciudad desde los ámbitos empresarial, social e incluso de los 3 órdenes de gobierno. Requerimos de la humildad, del respeto y el reconocimiento de lo que ya se está haciendo, independientemente de quién lo haga. Juárez es una ciudad muy polarizada. Ahorita, si queremos avanzar, es necesario que colectivamente vayamos generando las preguntas y las respuestas adecuadas que nos permitan ir pensando en un futuro diferente. En toda esta necesidad de la reflexión, ¿sí? De una reflexión honesta y profunda, atrevida, audaz, es necesario involucrar un sector, que va a sonar raro, pero que ha estado relegado y utilizado por los diferentes poderes. Estoy hablando de los intelectuales, estoy hablando de los estudiosos, de los expertos, de los técnicos, el capital intelectual que tiene esta ciudad. La ciudad se ha construido prescindiendo del aporte de los conocedores y de los expertos. Los gobernantes generalmente han partido en sus propuestas de visiones muy simplistas de la realidad. No han atendido a la complejidad que es Juárez, y en algunos casos pues porque de plano no saben, y otros porque no han querido, porque no conviene a sus intereses. Solo han usado algunos estudiosos para intentar legitimar sus proyectos. Es necesario reconocer que no existe un solo Juárez. Existen diferentes Juárez al interior de todo este municipio. Cada problema toma un rostro diferente en cada uno de estos Juárez distintos, y es necesario que haya una solución para cada uno de estos Juárez diferentes que tenemos. Afortunadamente tenemos intelectuales en diferentes campos que hay que escuchar, que hay que tomarlos en serio. En Juárez hay talento, hay que aprovecharlo. Como sociedad debemos reconocer y pedir la función crítica de los intelectuales y generar las condiciones para que puedan ejercerla, pero sin autocensura y sin que les corten la cabeza por decir lo que piensan y sus saberes no sean causa de que por intereses políticos les detengan su expresión. En medio de toda esta pandemia hemos escuchado hasta el cansancio que el futuro será distinto. Lo que no sabemos es si será diferente para bien o para mal, y para quiénes será diferente, ¿sí? Existe la necesidad, se siente, lo podemos sentir ahorita en esta situación que estamos viviendo, que existe una necesidad de creer en un futuro, porque el presente para muchos en la ciudad ya es intolerable. Tenemos la responsabilidad de imaginar y construir un futuro diferente para Juárez. Debemos de poner en el centro a las personas, no los negocios, no los privilegios, sino poner a las personas, especialmente a las que siempre hemos dejado atrás. Exploremos otros modelos políticos, sociales y económicos. Intentemos un proyecto que nos alimente la esperanza. Ahorita, para terminar, me gustaría hacer un reconocimiento muy, muy especial a todos esos grupos ciudadanos que están trabajando en toda la ciudad, atendiendo problemáticas muy difíciles, que están atendiendo incluso situaciones muy peligrosas en términos de salud, de inseguridad, de atención a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad, y no tienen más armas que la solidaridad, la esperanza y ese sentido de comunidad. Va nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a todas esas personas que, si bien no están solucionando los problemas, están conteniendo para que no se nos caiga la ciudad. Eso es una expresión de la generosidad que hay aquí en Juárez, pero también no tiene que ser un escape para que quien tiene la responsabilidad de hacer que esto esté mejor, lo haga. Hasta ahorita, este es la primera presentación que tenemos de Así Estamos Juárez. Tenemos mucha información, ¿sí? Por eso hemos decidido sacarla en 4 entregas. Esta es la primera. Los esperamos el siguiente jueves a las 6 de la tarde
para ver cómo está Juárez comparándose con los 20 municipios más poblados del país y con los 6 más poblados del estado. La información que aquí ha sido presentada por mis compañeros estará disponible la semana entrante después de que presentemos este comparativo. Y antes de irnos, antes de despedir esta presentación, quisiera agradecer al equipo de comunicación de Plan Estratégico, a Alexius, que ha conducido todo este trabajo. Con esto terminamos el día de hoy. Muchas gracias por su presencia. Les agradecemos que nos hayamos conectado virtualmente. Los esperamos la siguiente semana. Esto se va a quedar ahí en Facebook para que lo podamos compartir. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nos vemos el siguiente jueves a las 6 de la tarde.